Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios que se nos manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta de la voluntad de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signo de tu presencia en el mundo. Amén. San Jerónimo ruega por nosotros. Es el patrono de los estudiosos de la Biblia. Por eso traté de empezar el curso el 27 de septiembre, porque septiembre es el mes de la Biblia. El 30, que es lunes, es el día de San Jerónimo. Justo estamos en la novena de San Miguel, justo que es el 29 de septiembre. Que bueno, está todo movidito. La semana pasada me encontré con un papelito. ¿Te acuerdan que se había hacer alguna pregunta? Acá hay una pregunta muy buena. Me di cuenta que, claro, hubieran faltado algunas... esto, digamos, fue una introducción teológica a la lectura de la Biblia. Faltaría una introducción práctica. Porque acá me preguntan más o menos una orientación sobre cómo leer la Biblia cada día. ¿Se puede combinar una parte del Antiguo con el Nuevo Testamento? ¿Se debe leer de corrido el Antiguo Testamento o seleccionando libros específicos? ¿Hay alguna guía que oriente, recomienda una mejor forma de leerla? A ver, muchas veces, claro, lo lógico sería, como todo libro, empezar por el principio, que por eso vamos a empezar por el principio nosotros. De hecho, las dos primeras palabras de la Biblia es en el principio. Dios creó. Entonces vamos a ver Génesis, porque si no tenés una idea de Génesis 1:11, no entendés a Jesús, la redención, Pablo, nada. Entonces por eso estaba ese tema de empezar por el principio. El problema es que cuando uno empieza a leer, el Génesis más o menos se lee bien, después la historia de los patriarcas es más o menos entretenida, después empieza a leer el Éxodo y está interesante porque hay ahí todo qué va a pasar con Moisés, los judíos, los egipcios, qué sé yo. Pero después del desierto llegan al monte Sinaí y empiezan a bajar leyes y normas que vos decís, ¿qué tiene que ver esto? Porque algunas son de higiene, de pureza, de otras cosas. Y llegamos a lo que un profesor mío allá en Roma le llamaba el muro inexpugnable. Inexpugnable, ya ahí te queda, que el Levítico, que es más aburrido que chupar un clavo. Claro, él nos decía, el profesor del Pentateuco, el padre Scar, que el Levítico es como un código. Viste, los códigos son para consultar. Es un código o ritual litúrgico. Entonces, pecó el sumo sacerdote, a ver cuántas patas, cuánto tiene qué parte de la vaca hay que ofrecer. Entonces ahí te dice si el sumo sacerdote, si fue leve, tiene 2 pichones, si fue media vaca, todas esas cosas que voy a decir que sirve para la vida espiritual. Y después de eso el libro de los números, que también es aburrido. Entonces ya la mayoría ya se duerme leyendo eso porque es más que aburrido. Por eso no sé si es buena la lectura corrida. Por ahí Génesis y Éxodo lo haría porque no se entiende. Hoy vamos a ver un ejemplo de las relecturas del Éxodo, por ejemplo. No se entenderían si no haríamos eso. Uno por ahí aconseja leer, si es una primera aproximación, por ahí es mejor comenzar por el Nuevo Testamento, porque nos resulta más familiar. Empezar por los Evangelios. En eso sería para un curso entero. El orden en la iglesia antigua era muy lindo. Era Marcos, que es el más breve, el que tiene más acción y menos contenido doctrinal. Marcos, que se lo daba a los catecúmenos para que sepan quién es Jesús y qué hizo. Entonces ahí, 16 capítulos, cortito, tenés en Marcos como una presentación rápida de quién es Jesús, ¿no? Como Mesías y como Hijo de Dios.
Después está el de Mateo, que ya vimos que tenía 5 discursos doctrinales, y ahí nos enseña qué es el reino de Dios y cómo se vive, ¿no? Después está Lucas, que ahí se puede ver Lucas y Hechos, porque escribió el mismo autor 2 tomos, para ver cómo la obra de Jesús sigue presente y cómo Jesús sigue presente en su iglesia en los Hechos de los Apóstoles. Y después el de Juan, que le llaman el Evangelio de los presbíteros. La palabra presbítero en griego significa anciano, de ahí la presbicia, que nos agarra después de cierta edad, porque dice que es el Evangelio de la madurez, que uno tiene que, es muy meditativo, por ahí no es tan fácil su lectura, pero bueno, ese es el orden. Después las cartas de Pablo. Del Antiguo Testamento, por ahí lo más divertido de leer son los libros sapienciales. Los salmos siempre como oración. O sea, no hay, digamos, una norma. Digamos, por ahí uno puede, bueno, quiero saber la historia, por ejemplo, quiero estudiar profeta. Bueno, primero léete la historia. Entonces te agarrás 1, 2 Samuel, Josué, Jueces, y después 1, 2 Samuel y Reyes. Y ahí tenés un pantallazo de la historia de Israel. Y va a entender entonces que los profetas dicen, tiempo del rey tal, vino la palabra sobre Jonás, sobre este, sobre el otro, entonces vos ya te podés ubicar. Pero bueno, hay varias guías de lectura, eso se puede hacer. Esto más bien lo nuestro fue una introducción teológica, quedamos en deuda de esa introducción práctica. Nosotros vamos a empezar por el principio, o sea, los primeros capítulos de Génesis, porque eso es fundamental o sea, es el prólogo, el primer capítulo, sin eso no se entiende lo que sigue. En San Pablo dice Jesús es nuevo Adán, que Jesús tiene que reparar el pecado, pero bueno, hay que empezar por eso. Por eso Génesis 1:11 es como el pórtico de todo. Así que el consejo desde la vida espiritual, lo que más se aconseja es el Evangelio de cada día. O sea, porque uno va al tono con la liturgia. O sea, desde el punto de vista espiritual, lo ideal sería que uno haga oración con el Evangelio de cada día. Por eso hace mucho bien esos libritos que es el Evangelio de cada día, te lo mandan por mail, por WhatsApp. Siempre es bueno seguir, porque seguís el ritmo litúrgico, ¿no? Y tomás la palabra como te viene. Entonces, eso me parece que es lo que más se aconseja, ¿no? Para eso. Después, si uno que hace un estudio, sería distinto por ahí de esta lectura espiritual. Bueno, yo aconsejaría empezar por los Evangelios, Hechos, San Pablo, y después meterse en el Antiguo Testamento. Si está demasiado crudo, leer un poco el Génesis, pero uno por catequesis ya sabe algo de la manzana, aunque no hubo manzana, pobre. Vamos a reparar la pobre manzana, ¿eh? No tiene que ver la manzana. No, en serio, porque, bueno, San Agustín, que le gustaba el latín, jugaba con la palabra malum, mala, male. En latín manzana es male. Entonces de ahí vino la manzana, pero en hebreo es fruto, fruto del árbol, pobre. Pero bueno, más allá de lo anecdótico, quiero decir que en ese sentido, por ahí para tener una idea, pero bueno, sería un poco, no sé si respondí más o menos a esto, ¿no? La semana pasada vimos un poco rápido esto, pero me gustaría que lo veamos de vuelta, sobre todo para centrarnos en 2 diapositivas que son muy importantes, que son mi obra de arte. Entonces, sí, pero prohibida su reproducción. Copyright, no se ordena. No, insisto, me salté un par de cosas, vamos a ir un poco más profundo, pero bueno, pero no sirve. Le insistí en esto, que es, digamos, hay una lectura personal y una interpretación privada. El problema fue que Lutero dijo que solo es válida esta. Sola escritura y cada uno la interpreta a su modo. Entonces esto genera mucho caos. Entonces después voy a explicar porque hay un documento que salió un poco a responder a eso. En concreto, bueno, así después volvemos, pero a veces en los grupos se lee la palabra y dice, bueno, ¿qué te dice a vos la palabra? ¿A vos qué te dice? ¿A vos qué? Claro, pero eso podemos interpretarlo, y con todo respeto de los verduleros,
para los tomates. O sea que por eso es importante lo que vamos a hacer ahora, el sentido literal, del sentido del autor. Hay que buscar lo que Dios quiso decir, pero lo encontramos en lo que el autor quiso decir. No, porque esta palabra a mí me dice mucho esto. Sí, está bien. Cuando terminamos el círculo hermenéutico entra uno, pero debería ser en segundo momento. Si no hay un subjetivismo, no me quiero meter, habrá docentes, saben que está todo el problema del constructivismo, que la verdad no existe previo a mi conocimiento, que yo construyo. Eso es la mitad de la verdad. Lo objetivo se entiende por lo subjetivo, pero si no hay objeto previo, tampoco hay conocimiento. Entonces no se puede, entonces si no, interpreto cualquier cosa, y es verdad. O sea, todos los herejes de todos los tiempos siempre se han inspirado en la Biblia. Pero claro, han sacado de contexto una frase o la interpretaron como a ellos les parece. Y te puedo poner muchos ejemplos, pero digamos, la interpretás mal y entonces no se puede. Ya vimos que es necesaria la interpretación. Mire, el documento, no sé si le puse una fotito ahí, se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Es del año 1992. Es más bien técnico. Dice, bueno, ahí habla cómo se hace la interpretación, ¿no? Y es un documento que fue muy bien recibido en todas las confesiones cristianas, en todos los grupos, porque es muy, yo diría, pacífico, ¿no? Hay un método más importante, más clásico, que es el método histórico-crítico, y hay distintos tipos de metodologías o aproximaciones. Y todos tienen algo positivo y algo negativo, hace una valoración. ¿No? Incluso la lectura feminista también dice, bueno, yo termino otro y dice, bueno, dice la mujer tiene una mirada sobre la realidad y percibe cosas que el varón no. Recomienda que haya biblistas, exégetas femeninas en las enseñanzas en los seminarios. En la comisión bíblica el Papa nombró 3 o 4, o sea, para el aporte. Pero bueno, cuando todo depende de la mujer y ya, bueno, y hay, entonces ya se fueron de mambo. Pero todo tiene positivo y negativo, todo menos uno. Hay una lectura de la palabra de Dios que no tiene nada de bueno ni por donde se la mires, pobre. Es tan fea que no le encontrás ni nada. Yo hace un chiste malo, después me echaba. Entonces, ¿y cuál es? La lectura fundamentalista. Que no hay interpretación. Tengo que interpretar cada coma como dice. Entonces, si tu ojo ocasión de pecado, arráncatelo. La semana que viene vino todo tuerto. Si tu mano, venimos todo manco. Bueno, hay que interpretar los textos. La lectura fundamentalista falsea la palabra. ¿Por qué? Porque no puedo leer literalmente hoy algo que se escribió hace más de 2000 años en otra cultura, en otro idioma. Es necesaria la mediación. Que esa interpretación pueda falsear el texto y bueno, ese es el desafío. Y por eso unimos esto con la inspiración. O sea, que el Espíritu Santo nos enseñará todo. Entonces la Iglesia, guiada por el Espíritu, y ahí entra el magisterio, para hacer cuál es la correcta interpretación de la Escritura. El magisterio tiene la asistencia del Espíritu Santo para interpretar correctamente la Escritura, ¿no? Esto es del principio, ¿no? Lucas, que es un genio, el evangelista Lucas, él al final del Evangelio, 2 veces, dice que Jesús le explicó, dice, comenzando por Moisés y siguiendo por los Salmos y la Escritura, le fue explicando todo. O sea, Jesús hizo toda una exégesis del Antiguo Testamento, pero no lo trae. O sea, dice que lo hizo, pero no te dice lo que Jesús dijo. Pero dice que le abrió la inteligencia a los apóstoles para que comprendieran la Escritura. O sea, ¿quiénes son los que recibieron la correcta interpretación de la Escritura? Los apóstoles, a los cuales Jesús le abrió la mente para que la comprendieran. Eso, y así termina el Evangelio. Cuando agarramos Hechos de los Apóstoles, dice que la comunidad se reunía para escuchar la enseñanza de los apóstoles. Y ahí empieza la tradición, ¿ves? Que la tradición es la transmisión ¿de qué? De la interpretación correcta de la Escritura. Justamente la primera pelea con el judaísmo fue quién tiene la llave, quién interpreta la Escritura, Moisés o Jesús. En Mateo está muy fuerte esto.
¿Quién tiene la correcta interpretación del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Moisés o Jesús? Y va a mostrar Mateo que Jesús es más que Moisés, es el mismo Hijo. Entonces, por ese lado, entonces fíjese que siempre, la interpretación de la palabra se dio dentro de la tradición apostólica. Y por eso la Iglesia y los sucesores de los apóstoles tienen el carisma de la interpretación de la Escritura. Esto no quita que uno pueda interpretarlo correctamente. Pero debe estar siempre sometido al estudio y al juicio de la Iglesia. Si es necesaria la interpretación, ¿yo la puedo hacer? Sí, pero siempre después tengo que someterla al juicio de la Iglesia. Y es bueno que también recurra a los estudios que hay, a las notas a pie de página de la Biblia. Fíjate que ahí estaba la diferencia. Como Lutero hablaba del libre interpretación, las Biblias protestantes no tienen nota a pie de página y nota introductoria. Ahora sacan Biblia de estudio y entonces hay un aporte, ve que está en el fondo. Pero en general no tienen nota. Las Biblias católicas, justamente porque hay que interpretarla, te ponen un numerito, acordate tal cosa, tal otra. Por ejemplo, estaba preparando el Evangelio del otro domingo, soy Pedro de Mendoza, estoy adelantado, pero por el tema de que me piden que, Marta y María. ¿Ves, por ejemplo? ¿Se acuerdan Lucas 10, Marta y María? Que Marta se enoja porque María está, claro. Vos lo lees y decís, claro, María es una vaga y la dejó todo el trabajo a la pobre Marta, que es la fregona que está trabajando y cocinando, y la otra, qué piola que es. Ahora, si vos te metés, claro, porque nuestras iglesias están llenas de mujeres. En aquella época, la mujer no iba a la enseñanza, no iba a la sinagoga. Exactamente, la mujer no iba. Incluso hasta el día de hoy los judíos ortodoxos, los de los rulitos, la mujer no va. Cerca de la casa de mi familia en Rosario hay una sinagoga y pasaba el hombre con los rulitos y el pibito con los rulitos. La mujer no. La mujer reza con solemnidad el Shabbat el viernes en la casa, pero no va. Lo vamos a ver con Génesis. Ellos dicen que cuando Dios crea al hombre y le da la ley, existía Adán y todavía no estaba Eva. Toman el segundo relato de la creación. Pero la mujer no iba, entonces ningún rabí, ningún maestro tenía discípulas. No había. Ahora, y después, estar sentado a los pies de alguien es ser discípulo. San Pablo dice, yo me formé a los pies de Gamaliel. Es la expresión para decir, yo fui discípulo del rabino Gamaliel. Entonces María está sentada a los pies con los apóstoles. Entonces Marta no era feminista, al contrario, está enojada porque María no tiene que estar ahí. El lugar de María es la cocina. No, la mujer no tiene que estar como discípula. Y después el Evangelio dice que Jesús tenía unas mujeres que lo seguían. O sea que Jesús como rabino, como maestro, rompe todo el esquema del judaísmo y acepta a la mujer como discípula. Por eso Pablo decía, ya no hay hombre ni mujer. Esto es un tema actual, pero costó tanto porque el judaísmo es tremendamente machista, pero el cristianismo no, abrió la puerta a la mujer y participaba activamente desde el vamos. Entonces ve que Jesús aceptaba discípulas, ningún maestro, ningún rabino aceptaría discípulas. Entonces en el fondo el Evangelio, y es la mejor parte, que no le será quitada, está bien, es la contemplación más que el servicio, pero también está ese tema del discipulado. Fíjate, todo esto lo entendemos si vamos a la nota de pie de página y entendemos cómo era aquella época. Ve que la interpretación es necesaria. Entonces, por eso, insisto, por qué hay que hacerlo. Yo lo leo y no lo interpreto, entonces tengo necesidad de eso, ¿no? Bueno, es una lástima dejar de ver esto, pero bueno. Espantoso, pero bueno. Lo hice con mucho amor. Cuando se les quema la torta, ¿qué dice? Está hecha con mucho amor. Bueno. Bien, entonces, esto es lo que dice Dei Verbum. Entonces, ¿por qué?
Dios habló por medio de hombres y a la manera humana. Entonces, el intérprete de la Escritura debe investigar con atención qué pretendieron expresar los agiógrafos, los escritores, y Dios quiso manifestar por sus palabras, para comprender lo que Él quiso. Entonces, para descubrir la intención de los apócrifos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios. ¿Se acuerdan que son los modos de decir, de contar, que no son los propios nuestros? Entonces, el oriental usa mucho las parábolas, usa mucho las hipérboles, que son exageraciones. O sea, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo. Bueno, eso es una hipérbole. Significa que no lo tengo que interpretar literalmente, como diciendo, no se puede jugar con el pecado ni con la tentación, hay que ser firme. ¿Ve? No se puede entender literalmente. Hay que entender el modo de decir. Yo le puse lo del pastorcito mentiroso, o sea, ese tipo de cosas. Entonces trataba el tema de los géneros literarios, ¿no? Bien. Entonces, dice Dei Verbum, para entender rectamente lo que el autor sagrado quiso afirmar en sus escritos, hay que atender cuidadosamente tanto a las acostumbradas formas narrativas, nativas de pensar, de hablar, de narrar, vigentes en los tiempos del agiógrafo, como a los que en aquella época solían usarse en el trato mutuo de los hombres. Ve que entonces el tema que a veces hay complicaciones porque no tenemos, para definir un género literario hay que tener literatura comparada. Y hay muy poca literatura comparada a aquella época. En Israel prácticamente no había mucha. Otros escritos, entonces bueno, hay que recurrir a otros idiomas, a otras culturas más antiguas, etc. Pero bueno, es todo un tema. Sigamos. Entonces, espérate que se... Ahí está, bueno. Para entender rectamente, esto es lo que decíamos antes, entonces los géneros literarios, eso ya lo vimos, entonces eso quedó claro. Entonces, hay un primer principio, esto fue lo que pasamos rápido, no quería dejar pasar. Primero hay que hacer atención al autor humano, al sentido literal. Este documento, la interpretación de la Biblia y la Iglesia, dice: el sentido literal de la Escritura es aquel que ha sido expresado directamente por los autores humanos inspirados. Siendo el fruto de la inspiración, este sentido es también querido por Dios, autor principal. Se lo puede discernir gracias a un análisis preciso del texto, situado en su contexto literario histórico, que no es el nuestro. Entonces, el método histórico crítico estudia, cuál es el contexto histórico, el contexto literario. Entonces, y Santo Tomás de Aquino dice que solamente se puede hacer teología a partir del sentido literal, no del sentido figurado, porque hay que partir. Es el sentido que el autor quiso decir y que está inspirado, o sea, que está querido por Dios. Entonces, siempre hay que buscar la exégesis, es la disciplina científica que trata de decidir, qué es lo que el autor quiso decir. ¿Qué quiere decir el texto? O sea, ¿qué quiso decir el autor? ¿No? Y esto no se lo puede puentear. En la oración personal, por supuesto, uno mejor no hace tanto esto, pero después para interpretar correctamente tendría que ir a buscar cuál es el sentido literal. Entonces, eso es lo primero, ¿no? Ahora, este sentido literal está abierto a desarrollos ulteriores que se producen gracias a relecturas en contextos nuevos. O sea, una vez que, dicen los autores, que una vez que el texto salió, el texto tiene más riqueza que lo que el autor quiso decir. Por ejemplo, Isaías 7:14. Isaías le dice al rey Ahab: he aquí que la Virgen es en el texto griego, el texto hebreo dice la joven. Pero he aquí que la Virgen, pasa que en aquella época la mayoría de las jóvenes eran vírgenes, entonces da esa cuestión. Pero el texto griego traduce Pársenos, virgen. He aquí que la Virgen está embarazada y dará luz. Entonces le da ese signo porque Jerusalén estaba rodeada, estaban por caer, él tenía miedo que venga una alianza del norte y la destruya, y dice, tenía confianza que el Mesías va a continuar, o sea, la tradición davídica, el rey va a seguir, o sea, pero ese texto, seguramente Isaías no tenía el alcance. En ese momento el sentido literal de Isaías es que la esposa del rey Ahab iba a tener un hijo, el hijo después fue Ezequías, que fue uno de los grandes reyes de Israel.
Como diciendo, la dinastía va a continuar, no te preocupes que no va a caer Jerusalén y la dinastía va a continuar. Ahora, cuando Mateo, capítulo 2, relee esto, claro, él dice no, el texto en realidad hablaba de un nacimiento virginal, de un milagro. Y Mateo, como dice virgen, lo aplica a la Virgen María. Entonces, después que cuenta el nacimiento virginal, dice esto sucedió para que se cumpla lo dicho. Ves que dentro del mismo texto se amplía, o sea, es el sentido literal, pero no cerrado, sino abierto a posibles interpretaciones, que no están en contra del sentido literal, sino que lo amplían. No puede ser contrario al sentido literal. Si el texto dice blanco, la relectura no puede decir negro, pero se puede ampliar, como el caso, por ejemplo, de Isaías, ¿no? Entonces, aquí no se sigue que se pueda atribuir un texto bíblico cualquier sentido interpretándolo de modo... Esto dice el documento de la interpretación de la Biblia de la Iglesia, ¿no? Es necesario rechazar como auténtica toda interpretación heterogénea al sentido expresado por los autores humanos en su texto escrito. Admitir sentidos heterogéneos equivaldría a cortar el mensaje bíblico de su raíz, que es la palabra de Dios comunicada históricamente, y abrir la puerta a un subjetivismo incontrolable, ¿no? Que a veces en catequesis se cae en ese error. Bueno, no, porque dicen, no, que el cura... En un tiempo no dejaban que ningún biblista entrara en una reunión de catequesis porque uno le iba a decir, no, ese texto no se interpreta así, ya todos se enojaban, pero se cae en esto. Le hacemos decir la Biblia cualquier cosa. Entonces, por seriedad la palabra de Dios, por tomar, no es falta de fe, es por tomar en serio la fe, que Dios se reveló en la historia, dice ahí, o sea, no cualquier fe, la fe cristiana, la fe... ¿Cuál era el principio clave siempre para todo? San Juan Pablo II, ¿se acuerdan? Para todo, Para entender la fe cristiana hay un principio que de ahí no nos tenemos que mover nunca. ¿Cuál es? La encarnación. Verdadero Dios, verdadero hombre. Si negamos uno de los dos, entonces siempre la encarnación. El fundamentalismo va en contra de la encarnación. La palabra no se encarnó, cayó de modo absoluto y hay que interpretar cada palabra de modo absoluto. La encarnación te dice que Dios habló en la historia, acompañó un pueblo, se hizo hombre en Jesús, pero en Jesús asumió una cultura, un pueblo, una historia y se manifestó en esa historia, en esa cultura. Entonces, para universalizar ese mensaje, yo tengo que ir ahí y traerlo. Los dos horizontes, mi horizonte de vida y de sentido y el horizonte de vida y de sentido del texto. Cuando se unen los dos horizontes, ahí se da el acto hermenéutico, la interpretación, la comprensión del texto, ¿no? Entonces este documento, insisto, que es de 1992, insiste mucho en esto. Ojo con el subjetivismo incontrolable. Pasa que estamos en una época histórica donde lo que se llama la posmodernidad, el constructo de subjetivismo. No hay verdad objetiva, cada uno construye, cada uno elige, el sujeto... es una reacción a un objetivismo, se pasó, pero ni uno ni otro, en el medio. Así que bueno, esto es importante, ¿está? Ahí le puse un ejemplo de cómo se puede releer esto del padre Alonso Jekyll. Él dice, fíjense, el Éxodo, Dios nos sacó, nos condujo por el desierto y nos introdujo en la tierra prometida. Ahí están los textos, ¿no? El tema del Éxodo. Él dice, dentro de eso hay unas categorías básicas. Salir, atravesar, entrar. Y estas categorías ya son universales y aplicables en otra situación. Cuando, por ejemplo, fue liberación de Egipto, Mar Rojo, atravesó el desierto, entró en la tierra, la libertad. ¿Está? Esto más o menos año 1200. Cuando... En el año 587 cae Jerusalén, Israel va al destierro, al exilio a Babilonia. Estando en Babilonia, lo que llamamos el segundo Isaías, un profeta de la corriente de Isaías, pero discípulo, empieza a iluminar al pueblo y habla entonces de un nuevo éxodo. Esto es hermosísimo, siempre por eso la memoria es tan importante la memoria, ¿no?
Hoy se piensa que la mayoría de los libros se recogieron en el exilio. Porque ¿qué es lo que da identidad a una persona? La memoria. Las personas, lo digo porque me tocó tener una casa para curas ancianos en Rosario y tenía un padre con Alzheimer, ¿no? Y entonces no sabía quién era a veces, cuando le agarraban los episodios. Entonces no sabés, ¿y yo quién soy? ¿Y yo qué hago acá? Cuando pierde la memoria, pierde la identidad. Entonces el pueblo estaba en el exilio, estaba en medio de los babilonios, otra cultura, pensaban que Dios lo había abandonado, que ya... Y la única, para mantener vivo al pueblo, empezó a autoafirmarse y a recuperar su identidad. Y encuentra su identidad en Dios. Entonces ahí se empiezan a recoger todas las tradiciones y a poner por escrito, ¿no? Israel como pueblo de Dios. Y entonces se recogen las tradiciones del Éxodo y dicen, bueno, si Dios nos salvó una vez, nos puede salvar por segunda vez. Yo ahí entendí, esto es largo, por qué la relación que hay entre memoria y esperanza. Siempre se habla que la fe tiene relación con la inteligencia, porque ilumina la inteligencia. La caridad, el amor, tiene relación con la voluntad, con el querer. Y la esperanza tiene relación con la memoria. Pero es por eso, porque la memoria de los beneficios de Dios te mantiene la esperanza. Y esto es psicológico, ¿eh? Erickson habla que las etapas de la evolución del chico, si es positiva va a tener un talante optimista, si es negativa va a tener un talante pesimista o derrotista. Nos marca. Entonces por eso la Biblia nos habla siempre de hacer memoria, para tener esperanza. En los momentos difíciles, es hermoso esto, ¿eh? Y después San Ignacio, tengo un montón de, bueno, sería un día. San Ignacio habla justamente que el mal espíritu ataca la memoria. Ataca la memoria. En la desolación te parece que siempre estuvo mal y todo estuvo mal. Y para salir de la desolación tienes que hacer memoria de los beneficios recibidos por Dios. Por eso la Biblia todo el tiempo y los salmos es un permanente ejercicio de memoria. Para mantener la esperanza. Entonces, en el exilio dijo, bueno, Dios nos salvó ya, nos puede volver a salvar. Entonces hablan de un nuevo éxodo, y ahí están los profetas, fíjate, Jeremías, Ezequiel, los tres profetas del exilio, hablan de un segundo éxodo, y entrar en la tierra, restaurarla, ahí están los profetas de la vuelta, segundo Isaías, Ageo, Zacarías, los salmos. Ahora bien, el Nuevo Testamento hace una relectura espiritual de la salvación del Éxodo. Dice, en el fondo, ¿cuál es la verdadera esclavitud del hombre? El pecado. Entonces, Jesús nos salva del pecado, nos hace salir del pecado y nos hace entrar en la gracia y comunión con Dios. Fíjate, salir, entrar. Y esto a su vez es una metáfora de la vida. Salimos de la vida a morir para entrar en el reino celestial. Entonces fíjese cómo esto se llama arquetípico, o sea, el primer texto del Éxodo, dentro de la misma escritura, o sea, el que escribió el Éxodo, con todo respeto, no creía en la vida eterna. En el Antiguo Testamento, salvo excepciones, no hay una referencia a la vida después de la muerte. Por eso los fariseos y los saduceos peleaban ahí. Bueno, entonces, el que escribió esto no lo tenía, pero el Espíritu le hizo ver adentro un sentido que se fue revelando en relecturas posteriores. Entonces, del primer Éxodo pasamos al segundo Éxodo. El segundo Éxodo agrega un elemento que es el perdón, porque el Éxodo, Israel fue al Éxodo por hambre. En cambio, al exilio fue por castigo del pecado. Entonces, los profetas hablan del perdón. Por eso Jesús, cuando habla en la sinagoga de Nazaret, va a citar el texto del exilio. El Espíritu de Dios está en mí porque me ha enviado a anunciar la liberación a los cautivos, a libertad a los presos, pero en el fondo el perdón de los pecados. Eso permite, como ya Isaías leía la redención como perdón del pecado, bueno, Jesús viene a librarnos del mal fundamental que es el pecado, y la causa del pecado es la muerte, por tanto nos hace pasar del pecado a la gracia y de la vida, de la muerte de la vida a la vida eterna. Es un ejemplo de cómo el texto se va releyendo e interpretando, pero fíjese que se mantiene lo homogéneo, no interpretamos cualquier cosa.
Entonces, en una época, en los años 70, ustedes no habían nacido, yo sí, quedé como un duque, ¿eh? Mirá, tampoco, las suegras tampoco, ahí quedamos bien, repara un poco. Por ejemplo, ahí uno se da cuenta, entonces hay gente que hacía, en los años 70, leía el Éxodo, que es una liberación política, y de ahí pasaba al presente. Yo he leído textos de autores que decían, bueno, así como Moisés concientizó al pueblo que era oprimido, bueno, el imperialismo nos está oprimiendo, entonces tenemos que hacer la revolución y justificamos la violencia porque el imperialismo no nos deja libertad, así que vamos a romper todo. Eso estaba en los años 70. Sí, no, y la violencia, más que hippie, eso fue otra relectura, pero fíjate que el error hermenéutico ahí es que pasa de acá a la actualidad sin ver la relectura, entonces hace una interpretación no correcta del Éxodo. Es un texto de liberación, perfecto, tiene un componente político también, pero ojo que Jesús lo interpretó de otro modo. Porque la raíz de la alienación no es la política, que son los marxismos, sino el pecado. Ahí hay un... Bien. ¿Quedó? ¿O confundí más? Entonces, el primer principio, la atención al sentido literal, que es lo que el autor quiso decir. Hay que tratar de entender qué es lo que el autor quiso decir, porque ahí Dios no está hablando, pero con un sentido abierto. No cerremos la puerta, dejemos abierto. Porque por ahí el autor dijo algo, pero el autor no vio lo que Dios veía. Y esas palabras del autor, en la misma línea, homogeneidad, puede dar lugar a sentidos más profundos, como la liberación de la esclavitud de Egipto, en el fondo, es un mensaje de liberación del pecado y de la muerte, ¿está? Pero estamos en la misma línea. Segundo principio, también hay que tener atención al autor divino y entonces el sentido espiritual. Se puede definir el sentido espiritual comprendido, según la fe cristiana, como el sentido expresado por los textos bíblicos cuando se los lee bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que proviene de él. Este contexto existe efectivamente. El Nuevo Testamento reconoce en él el cumplimiento de las Escrituras. Después, normal releer las Escrituras a la luz de estos nuevos contextos, que es el de la vida en el Espíritu, que es lo que yo hice. Entonces ahí está, yo puedo leer el Éxodo y entenderlo en sentido espiritual como liberación del pecado, de la muerte, pero por ese tema. A ver, ¿por qué hay que distinguir entre, a veces se distingue sentido espiritual y sentido literal? Esto viene fundamentalmente por el Antiguo Testamento. ¿Está? ¿Por qué? Porque le pasaba a los padres de la iglesia, por eso hablaban del sentido alegórico. O sea, usted lee el Antiguo Testamento y se van a encontrar con textos muy duros. Había un cura en mi diócesis que había hecho la marina, la colimba con la marina, que era como 3 años. Bueno, entró como 20 y pico años. Entró de grande. Y esa es la época que todos entraban de chico y estudiaban latín ya del seminario menor. Claro, este entró con 20 y pico años, venía de la marina, no le costaba, entonces nunca entendió mucho el latín, así que pobre, las clases eran en latín, no entendía nada, pobre. Y él dice que, claro, él agarraba los salmos y los rezaba con mucha piedad, ¿viste? Ahora, cuando vino el concilio y se tradujeron al español, dice, yo rezaba esto. El Salmo 137 que dice, si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Es muy lindo, porque no olvidás Jerusalén. Pero después al final dice, le dice, ¿quién podría agarrar tus hijos, estrellarlo contra la roca y reventarlo? ¿Viste? Entonces, ¿cómo se come eso? Agarrar Deuteronomio 7, la ley del jerem, que es el exterminio. Si que conquiste un pueblo, no hay que matar a todos. Entonces, ¿cómo se come eso? Entonces, sin duda que es un desafío, ¿ves? Si agarras fundamentalista, sonaste, hay que interpretarlo sí o sí. Entonces, los padres de la iglesia hablaban que tiene un sentido alegórico. Entonces, los filisteos son los vicios, decía. Entonces, hay que combatir con los vicios, como Israel combatía con los filisteos y matarlos a todos, pero a todos los vicios, ¿está? Entonces,
claro, trataban de darle un sentido. Entonces, el sentido espiritual sería este sentido que Dios quiere dar en ese texto cuando se lee desde la vida nueva en Cristo. O sea, no puedo interpretar literalmente. Entonces, porque digamos, hay que interpretarlo desde el Nuevo Testamento. Entonces, el sentido literal era ese. Hay que reventarlo a todo. El sentido espiritual hay que reventar a todos los vicios y pecados. ¿Está? Entonces lo interpretaban, después hacen alegoría. Entonces los padres de la Iglesia hacían comentario del Antiguo Testamento haciendo comparación, alegoría, bueno, pasando todo al plano de la vida espiritual. Entonces, para decir, bueno, entonces, pero bueno, hay que hacerlo, pero en la misma línea. Por eso se hacía tanto esta distinción. Ahora, en el Nuevo Testamento, el sentido literal es espiritual. Y Dios es amor. ¿Qué otro sentido buscar? Ámense los unos a otros como si lo... En el Nuevo Testamento, el sentido literal es espiritual. O sea, ahí no hay problema. El problema es con el Antiguo Testamento, porque el sentido literal es muy duro y no es aceptable. Entonces hay que buscarle, decir, bueno, ¿qué quiere decirnos Dios con esto? ¿Que vayamos y reventemos a todo? No me parece. Entonces, ¿cómo lo actualizo? Y bueno, ahí se dice, la vida nueva en el Espíritu se lee de modo alegórico, no de modo literal. Entonces hay que buscar el sentido espiritual que está por encima del sentido literal. ¿Está? Eso es todo con el Antiguo Testamento. Por eso aconsejaba empezar a leer siempre el Nuevo, porque de golpe te vas a encontrar con cosas del Antiguo que se va a escandalizar. Entonces, por eso esta distinción que se hace entre sentido literal y sentido espiritual. Bueno, pero lo primero es el sentido literal. En el Nuevo Testamento ahí mismo está lo espiritual, ya está. En el Antiguo Testamento hay que hacer relecturas para entenderlo espiritualmente. ¿Está? Entonces, dice Dei Verbum, la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con el que fue escrita. Este espíritu es el Espíritu Santo. O sea, la Sagrada Escritura se debe leer e interpretar con el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo la escribió. Esto en Lectio Divina se trabaja mucho porque comprende más la Escritura la persona que está más en gracia de Dios. Los grandes intérpretes de la Escritura han sido los santos, porque conocen a Dios con naturalidad. O sea, no es cuestión de estudio, aunque el estudio es necesario, pero mucha gente sin tener estudio llega a una comprensión de la Escritura que por la gracia, pero por la santidad de vida. Santa Teresita del Niño Jesús es lindo porque ella, en aquella época no se podía estudiar. Sabía leer, sí, pero muchas monjas no sabían ni leer. Y entonces ella dice que le hubiera gustado aprender griego y hebreo para leer el texto original. Que en aquella época las monjas nada. Pero sin embargo, la comprensión que ella tiene de los textos evangélicos no se explica sino por la acción del Espíritu Santo, porque por connaturalidad. ¿Sí? Entonces por eso se insiste mucho en esto, ¿no? O sea, que el estudio te ayuda a entender mejor, pero hay que tener la acción del Espíritu para interpretar correctamente, ¿no? Entonces los padres de la Iglesia, sobre todo en Oriente, enseñan que hay una especial presencia del Espíritu Santo en la Escritura. Y el principal fruto de esta presencia es hacer de la Escritura palabra viva de Dios. ¿Se acuerdan que la inspiración estaba en el texto, en el autor, en el texto y en el lector, en los tres? Los padres de Oriente insistían mucho en que el Espíritu salía de la Escritura. ¿Está? Entonces, por eso el principio hermenéutico, que si fueron escritas por inspiración del Espíritu Santo, deben ser leídas, comprendidas con este mismo Espíritu. El segundo principio, ¿no? Lectura, ahí está. Entonces, Orígenes, quien lee las Escrituras debe estar lleno del Espíritu Santo porque sólo así las puede interpretar. San Simón el Nuevo Teólogo. Todos pueden entender lo que leen en los libros, pero las cosas que se refieren a Dios y a la salvación no pueden comprenderse sin la iluminación del Espíritu Santo. O sea, para encontrar el sentido espiritual hay que hacer una lectura con la iluminación del Espíritu Santo. Bien. Ahora explico esto. Después del concilio, como abrió mucho las puertas al sentido literal, a la investigación,
es verdad que ese dibujito con la pila de libros es real. O sea, la mayor parte de los estudios bíblicos se dedicaron al estudio histórico-crítico científico de la palabra. Si hay comentario hasta palabra por versículo, vos querés hacer una tesis y ya están todos los versículos estudiados, está todo. O sea, se ha estudiado muchísimo este tema. Y es verdad que se ha descuidado un poco la lectura más espiritual. No son muchos los que hacen la síntesis. O sea, se creó como una división, ¿no? El exégeta va por un lado y el espiritual va por otro. O la catequesis va por otro, por eso decía yo que a veces no había buen acuerdo. Entonces, cuando se hizo el sínodo sobre la palabra de Dios, el Papa Benedicto, que presidía el sínodo, pidió la palabra y resaltó esto. Dice, está bien todo lo que se hizo, pero no nos olvidemos que Dei Verbum pone dos cosas. El segundo principio, leerla en el espíritu con que fue escrita, también es válido y se perdió un poco. Entonces invita a que, digamos, haya una exégesis teológica, una interpretación teológica de los textos. O sea, que así una vez que terminé todo el análisis, digo, bueno, ahora ¿esto qué quiere decir? ¿Qué nos quiere decir Dios en el texto, no? Ese es un poco el tema. Entonces se descuidó. Entonces el Papa, la intervención del Papa es esta. Dice, el hecho histórico es una dimensión constitutiva de la fe cristiana, que es la que niega el fundamentalismo, por eso está eso. La historia de la salvación no es una mitología, sino una verdadera historia, y por tanto hay que estudiarla con los métodos de la investigación histórica seria. El método para estudiar los textos históricos es el método histórico-crítico, ¿está? Que él consigue. Sin embargo, esta historia posee otra dimensión, que es la de la acción divina. En consecuencia, la Dei Verbum habla de un segundo nivel metodológico necesario para una interpretación correcta de las palabras, que son al mismo tiempo palabras humanas y palabra divina. ¿Ve? La encarnación, humano y divino, siempre. Dice el Papa, entonces, el concilio, siguiendo una regla fundamental para la interpretación de cualquier texto literario, dice que la escritura se ha de interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Si yo quiero entender la obra de Borges, conocer la vida de Borges, el túnel, el informe sobre ciego, hay que saber que Borges estaba ciego, o sea, la vida, la biografía de la persona te hace entender el texto. Entonces, por eso se aplica a cualquier obra literaria, uno entiende, ¿no? Bueno, acá igual, entonces el Espíritu Santo y la vida de la iglesia, la comunidad, te hace entender mejor el texto, ¿no? Dice, por eso indica 3 elementos metodológicos fundamentales cuyo fin es tener en cuenta la dimensión divina o neumatológica, o sea, del espíritu de la Biblia, ¿no? Entonces, lo primero, se debe interpretar el texto teniendo presente la unidad de toda la escritura. Esto se llama hoy exégesis canónica. O sea, lo que vimos recién, la unidad de toda la escritura. O sea, el Éxodo, perfecto, pero no puedo pasar del Éxodo a la vida política. Tengo que ver cómo lo relee el segundo Isaías y cómo lo interpreta Jesús y Pablo. ¿Ve? O sea, hay que ver antiguo y nuevo. Tengo que ver toda la escritura. Es un principio. Segundo, tener presente la tradición viva de toda la iglesia, cómo la iglesia lo vivió y lo interpretó. Y tercero, la analogía de la fe. O sea, como que la fe tiene un carácter analógico, o sea, no unívoco ni equívoco, sino que se relacionan las verdades. O sea, yo saco un texto de la Escritura y me dice una cosa, pero bueno, San Pablo, las obras no sirven, solo la fe. Bueno, pero Santiago dice, si tu fe no tiene obra, está muerta. Bueno, ve, entonces hay que entender que Pablo quiere decir que lo primero es creer y después por la gracia obrar. Y Santiago nos va a decir, bueno, pero el índice de que estoy una nueva criatura, que bueno, es que obro bien. Entonces ve que si yo tomo uno o tomo otro, no puedo tomar frase suelta. Siempre hay que tener en cuenta toda la Biblia y la relación de las verdades entre sí, ¿no? Esa es la analogía de la fe. Bien. Entonces, para sacar el sentido exacto de los textos sagrados hay que atender por lo menos a esto. Entonces, el contenido de toda la Escritura, la tradición viva de la Iglesia, que es la que lleva la Escritura y la interpreta. Acuérdense que la palabra estaba en la tradición. La tradición la transmite y la interpreta.
y después la analogía de la fe. Son los tres principios que el Papa recuerda que es importante que tengamos para hacer una correcta interpretación, ¿no? Fue un pequeño tirón de oreja y decir, bueno, no está mal lo que hicieron, pero le faltó algo más. Eso fue el tema. Entonces, esta ausencia, por eso, bueno, hubo una especie de separación entre exégesis y lección divina. Y tampoco la escritura no es el alma de la teología, que es lo que debería ser. O sea, hay una serie de problemas que causó esta división. Ahí estaban puestos, el Papa los dice ahí, ¿no? Ahí está, intervención de Benedicto el martes 14 de octubre en la sesión del sínodo, ¿no? O sea, bueno, nos vamos por otro tema, pero ahí está. Entonces, el principio fundamental es la encarnación de la palabra. En la Sagrada Escritura se manifiesta salva siempre la verdad y la santidad de Dios, la admirable condescendencia de la sabiduría humana. Porque las palabras de Dios expresadas con lenguas humanas se han hecho semejante al habla humana, como en otro tiempo el Verbo del Padre Eterno, tomando la carne de la vida humana, se hizo semejante a los hombres. ¿Se acuerdan que pusimos el paralelo entre la encarnación en María y la palabra? El Verbo se hizo carne en María, la palabra divina se hizo palabra humana en la Biblia. ¿Ve? Siempre el principio fundamental es siempre la encarnación. De ahí no nos salgamos y estamos bien. Entonces, en un primer nivel es el método histórico crítico que la exégesis católica lo usa. O sea, bueno, histórico porque hay que ver en qué momento histórico se dijo, y crítico porque trata de discernir las cosas como se fueron haciendo la composición del texto. Pero en un segundo momento hay que interpretarla con el mismo Espíritu Santo, y esto fue lo que no se tuvo mucho en cuenta y tuvo algunas consecuencias, ¿no? O sea, si no lo leo, a ver, es legítimo, pero si no está el Espíritu, la Biblia es un libro de historia, que está bien, pero desaparece esta mirada de fe que tampoco hace justicia a la Biblia, ¿no? El Evangelio de Juan dice que estos libros han sido escritos para que crean y creyendo tengan vida. O sea, que fueron escritos para despertar la fe. Entonces no se puede obviar esta dimensión de fe, ¿no? Entonces, sentido espiritual y sentido literal, ahí le explico un poquito, ¿no? Que eso se venía sobre todo en el caso del Antiguo Testamento, donde se distingue un sentido literal y un sentido espiritual. En el Nuevo Testamento el sentido literal es espiritual. Ahí no hay mucha historia. Esto lo paso, quiero ver otra cosita. Bien. Cuando hay distinción, el sentido espiritual no puede jamás estar privado de cierta relación con el sentido literal. Pero hay que verlo de otro modo. Bueno, y para solar de sus ojos, volvemos a ver este poema. Bien, entonces para la interpretación debe tener en cuenta que hay un autor que escribió y hay un sentido literal, pero que escribió inspirado, pero que el texto tiene un sentido más amplio que el autor. Tiene más rico. Una vez que el texto se sale de la mano del autor, adquiere otras pluralidades de sentido más amplia. Sí. Y después el lector también, se llama exégesis contextualizada. El contexto del lector también tiene que ver, ¿no? No es lo mismo leer la Biblia en América Latina, en África, que en Europa. O sea, el contexto social, el género, o sea, el masculino, femenino, hay distintas cosas que uno hace que uno tenga cierta sensibilidad para captar ciertos aspectos del texto que no tiene el que no está en ese contexto. Entonces, el tema es no absolutizarlo, ¿no? Y no apartarse del sentido del autor. Hay una corriente que dice que es más importante el contexto del lector que el texto. Bueno, ahí ya nos fuimos, perdón los verduleros, para los tomates, porque ya le hace decir cualquier cosa, ¿no? Entonces a veces hay que tener un poco de cuidado con esto, pero sí atención a los tres, entonces, y la interpretación entra en juego los tres. Bueno, en este vemos los capítulos 4, 5 y 6, no sé cómo, pero bueno, vemos. No, me voy a quedar sobre todo con el 4, el 5, el 6, ya veremos otra vez.
porque esto nos sirve de introducción al Antiguo Testamento. Entonces, fíjese que vimos la revelación con la respuesta del hombre, que es la fe. La transmisión de la revelación, la tradición, entonces ahí estaba el sujeto, la iglesia, el magisterio, el dogma, todo que vimos. Perfecto. Después ya entramos en la palabra de Dios, pero hay que tener en cuenta dos cosas para interpretarla, que es inspirada, lo cual no significa que no tenga error, sino que aquellas cosas que son para verdad de salvación, ahí no hay error. No es tanto inerrancia de concepciones científicas, sino más bien de lo que se refiere a la salvación, está garantizado por el Espíritu Santo. ¿Está? Y bueno, por ser inspirada, hay que leerla y hay que interpretarla, porque es histórica pero inspirada. Entonces, por ser histórica hay palabra humana, sentido literal; por ser inspirada hay acción del Espíritu que va más allá de la palabra humana, pero manteniendo la orientación de la palabra humana. ¿Está? Y ahora sí, entonces capítulo 4 Antiguo Testamento, capítulo 5 Nuevo Testamento y capítulo 6 la Biblia en la Iglesia. Este sería el más práctico, sería el capítulo 6. ¿Cuál es el lugar de la Biblia en la Iglesia? Bien, es la primera vez que un documento le dedica tanto al Antiguo Testamento. Que pobre, es muy sufrido, no le daban. Había un cura en un pueblo, era medio alemán, era húngaro, pero se había formado en Alemania. Entonces decía, oyes, hablaba mal, decía, no leas Antiguo Testamento, eso es cosa de judíos. Entonces hacía leer la epístola y no entendió nada, pero bueno. Entonces, pero de hecho, sí, siempre hubo un tema ahí que nos dio urticaria. Miren, recién en el 2003 se sacó un documento, la Comisión Bíblica, que se llama El pueblo judío, su Sagrada Escritura en la Biblia cristiana. Porque se armó un lío, porque el Papa Juan Pablo dijo, voy a citarlo acá, la alianza nunca revocada. Dio a entender como que la primera alianza todavía sigue vigente. Entonces armó un debate teológico. Entonces el Papa Juan Pablo dice, bueno, a la comisión, estudien este tema. Y sacaron ese libro para clarificar incluso las expresiones antisemitas que a veces encontramos. No sé si vieron El gran dictador de Chaplin, que yo la vi esa película, que vos te reís porque hay un doble, hay un hombre muy parecido a Hitler, y entonces hay una serie de confusiones y termina el doble parado delante de la plaza y todo el mundo diciendo Heil Hitler. Entonces el hombre agarra el micrófono y se manda todo un mensaje de amor y de paz y del Evangelio. Entonces vos te matás de risa y después te dice que fue el discurso de Hitler, era verdadero, es la ironía. Entonces como que se inspiró en el Evangelio para ir en contra de los judíos. Y eso es como insultar a la madre. No, sería atacar un católico antisemita es alguien que escupe para arriba. O mea contra el viento, dice en el campo. Bueno, no importa. En el campo dicen eso. Porque es nuestra raíz. Es inconcebible eso. Que haya habido un problema histórico y bueno, que tengan la plata en los bancos, lo que sea, pero es inconcebible, ¿no? Inconcebible. Por eso todo este contexto hizo una dificultad. Además de que es tan difícil, si no lo interpretás, salí corriendo. Entonces, por eso, acá dedica mucho a esto. Son grandes aportes del concilio, es prestar atención al Antiguo Testamento, ¿no? Porque lo mira en el marco de la economía de la salvación. O sea, es la preparación para el nuevo. Por supuesto que no es absoluto lo que dice ahí y estamos en la nueva alianza, pero muchas cosas de la antigua permanecen. Permanecen. Entonces ese es el tema. Entonces hay tres principios fundamentales. Historia de la salvación, que abarca antiguo y nuevo. El número 14 habla de eso. La importancia del Antiguo Testamento y la unidad de ambos testamentos. Ahí están los tres párrafos, apartados de este capítulo 4. La historia de la salvación, hay que mirarlo como una historia. Segundo, es importante el Antiguo Testamento. Vamos a ver por qué. Y tercero, no se pueden separar. Antiguo y nuevo van juntos. Historia de salvación, ¿por qué?
porque hace una distinción entre la economía de la salvación, que son los acontecimientos, y el libro. Entonces, y entre ambas se encuentra la palabra. A ver, esto es un avance. La Biblia no es un libro de historia y no nos hace la historia de Israel. Si usted lee los libros de los reyes, va a decir, ya les dije otro día, los hechos de los reyes están en los anales. Ahí tenés la crónica, hace lectura teológica, o sea, interpreta desde la fe la historia. Y entonces, el pecado de Jeroboam, no, para uno fue un error político, pero la Biblia lo ve como un pecado, que se separó del sur y creó, hizo todo un templo en otro lugar opuesto a Jerusalén y fomentó la idolatría. En las crónicas no interesaba, porque desde el punto de vista de las crónicas, Jeroboam fue un rey gigante, recuperó territorio perdido, devolvió a Israel toda, o sea, desde el punto de vista, digamos, macroeconómico y sociopolítico fue un genio, pero el libro de los reyes dice que no, que fue un pecador porque como llevó la capital a Samaria y como si la gente peregrinaba a Jerusalén nunca iba a tener todo el poder político, ¿qué hizo? Creó otro santuario, por eso la pelea con los samaritanos que aparece en el Evangelio del domingo, o sea, creó otro santuario y puso un toro y este es tu Dios y generó idolatría, por eso no se lo... Pero es una lectura teológica, ¿ve? Entonces, eso es importante. La historia está contada, pero desde el punto de vista de la fe. Es para que saquemos enseñanzas para la vida de la historia, no tanto para que sepamos los detalles. El que va como historiador por ahí se encuentra con que no puede, pero el que va con mirada de fe se da cuenta que la historia magistra vitae, la historia es maestra de la vida, nos enseña mucho. Bien, entonces el número 14 nos insiste mucho en ver la historia, pero de la salvación. Es historia, pero de salvación. ¿Los acontecimientos existieron? Sí. Pero lo que el autor te cuenta es el significado de los acontecimientos más que los hechos en bruto. ¿Está? Entonces la caída de Jericó, está Jericó, yo estuve ahí, está todo, se ve del año, la ciudad más antigua del mundo. Ahora que tocaron la trompeta y se cayó no te lo puedo decir, pero que estaba. Pero entonces era una interpretación de cómo la conquista fue un don de Dios y no fuerza humana. Por eso ni siquiera tuvo que pelear, tocaban la trompeta y se caían las paredes. Bueno, hay un mensaje ahí que se quiere transmitir. Pero Jericó existió, vos cruzás y está ahí, o sea que no es que no existió, ¿no? Hoy me mandaron un artículo que hay una famosa ciudad de los filisteos que la acaban de descubrir, ahí los judíos, una excavación, la ciudad de Siglag era, que habla en la Biblia que David estuvo ahí, ciudad de filisteos, la acaban de encontrar y encontraron todo un montón. Bueno, o sea, la arqueología va demostrando que esas cosas fueron reales, pero la interpretación de fe no es verificable, porque para un historiador el pecado no es nada, la gracia no es nada. Va a buscar siempre una explicación humana, pero el autor de la Biblia es un creyente y te quiere enseñar que Dios le regaló, la tierra fue un don, no fue una conquista. Porque dice que la conquistaron, pero en realidad la fueron ocupando porque Dios se las regaló. ¿Está? Bien. Lo segundo es la importancia del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la importancia? Tiene tres funciones: preparar la venida de Cristo, anunciarla proféticamente y representarla con diversas imágenes. Preparar, anunciar, representar. Vamos a ver despacito cada una de las tres. Preparación. ¿Por qué? Supone que hay un tiempo anterior en relación a algo posterior. ¿Qué dice Gálatas 4:4? Cuando se cumplió el tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cumplimiento. Se cumplió el tiempo. O sea que el tiempo anterior era preparación, la plenitud de los tiempos es con Cristo. Lo anterior es preparación. ¿Está? Entonces no es lo definitivo. A nivel de la carne, esta preparación, esto va a chocar, pero fue también a nivel de la carne. Mateo, Lucas, pero más Mateo, cuando quiere presentarte quién es Jesús, ¿cómo te lo presenta? Exactamente, hijo de Abraham, hijo de David. Y Mateo va hasta Adán. O sea, te lo presenta para explicar a Jesús. Por eso yo decía que hablar contra el judaísmo es cortar el árbol genealógico.
porque Jesús viene de ahí, y entonces te hace 7 generaciones, 7 generaciones, bueno, eso un día lo voy a explicar. Pero ves que la genealogía es que el Antiguo Testamento prepara también genealógicamente, es el árbol genealógico de Jesús. No se explica Jesús sin Abraham, sin David, sin el Antiguo Testamento. Y espiritual o culturalmente porque sí. A ver, esto es largo de explicar, pero para interpretar el Nuevo Testamento tenés que conocer el Antiguo. Pablo te dice que en Cristo es el nuevo Adán. Bueno, pero tú sabes quién fue Adán. Adán pecó, pero Cristo no, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Vos tengo que entender lo anterior. Y después, esto fue un error de algunos exégetas alemanes después de la Guerra Mundial, que interpretaban todo desde la cultura griega, pero en realidad el trasfondo del Nuevo Testamento es semítico. Es semítico. Ellos tienen la idea que una cultura superior invadía las culturas inferiores, pero no es verdad. Israel tiene una identidad cultural y más bien fue refractaria a la cultura griega. Entonces, por ejemplo, ahí puse justicia, que le expliqué el otro día. Justicia para la Biblia es santidad. Entonces, ser justo, el buscar el reino de Dios y la justicia, es buscar de cara a Dios la santidad. El tema de la gloria. La palabra griega es doxa, pero doxa en griego es opinión. En cambio, la gloria, es la kabod en hebreo, es como la manifestación del ser. Por eso cuando Dios muestra la gloria a la gente... Entonces hay que buscar la gloria, bueno, la opinión, no, hay que buscar, digamos, la manifestación de Dios, ¿no? O sea, que Dios se manifieste. Entonces, cuando uno obra bien, da gloria a Dios, o que los hombres den gloria a Dios por las buenas obras, porque van a hablar bien de Dios, van a tener una buena opinión de Dios, pero es porque no es una opinión de apariencia, sino que brota del ser. O sea, insisto, no se entiende el Nuevo Testamento sin el Antiguo. La matriz cultural del Nuevo Testamento es el Antiguo, entonces también en ese sentido lo prepara. Hay que conocer bien el Antiguo para poder interpretar el Nuevo. ¿Tá? Profecía. También el Antiguo Testamento preanuncia la venida del Mesías, el Emmanuel. Esto hay que verlo en sentido global, no en los detalles, pero bueno, espero que pase rápido ahorita. Pero también en el Antiguo Testamento encontramos las profecías. Y todo el Nuevo Testamento es tratar de mostrar cómo en Jesús se cumplen las profecías. Para ello era muy importante. Por eso Jesús, ¿qué hace? Comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, les fue explicando todos los textos que hablaban de él y cómo hablaban de la cruz. Por eso los cánticos del siervo sufriente. O sea que para los primeros cristianos era fundamental que ellos están cumpliendo la Escritura. Jesús dice que no ha venido a abolir la Escritura, sino a darle cumplimiento, plenitud. Entonces no se puede entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo, ¿no? Es profecía, lo prepara. Y después tipología, esto está bueno, porque muchas imágenes, tipos son imágenes, ¿no? Entonces, muchas imágenes del Antiguo Testamento adquieren sentido después en el Nuevo. Cuando Juan le dice, este es el Cordero de Dios. Ve. Te acordé de un chiste, pero acá no hay ninguno de Central, si no lo iba a contar. Dice, Rosario Central se fue a la B, ¿sabían? Hace unos años, All Boys, grande All Boys, le ganó 3-0 en su cancha y lo mandó a la B a Rosario Central. Entonces un hincha de Rosario Central no podía dormir, quedó tan traumado por eso que no podía dormir. Entonces fue al médico. Entonces el médico lo revisó todo y dice, mire, ¿qué tengo, doctor? Mire, yo lo reviso, usted no tiene nada, pero no puedo dormir. Desde que Central se fue a la B no puedo dormir. Y bueno, yo le doy el consejo de las abuelas. Acuéstese, cierre los ojos y empieza a contar. 1 ovejita, 2 ovejitas, 3 ovejitas hasta que se duerma. Ya está. Si usted no tiene nada, ¿para qué le voy a dar un remedio? Pero eso pasa, doctor. Yo cuento 1 ovejita, 2 ovejitas, 10 ovejitas, 11 ovejitas, me miran y me hacen ve.
Esto contábamos los de Ñul cuando Central se fue a la vez. Pobre, bueno. Pero a ver, para un judío, un contemporáneo de Jesús, Cordero de Dios, Cordero Pascual, o sea, toda la reminiscencia, el Cordero que va al matadero, como Cordero que va al matadero, Isaías, no profería amenaza. Es verdad, los corderos cuando los matan, el chancho grita que da miedo. ¿Vieron matar a un chancho? Pero el cordero no habla, ¿no? Calladito. Entonces, digamos, hay un montón de cosas, de imágenes, ¿no? Por eso se interpretan. Hay dos esquemas posibles, ¿no? Por ejemplo, imagen, que es eikon, y realidad. O sea, lo que estaba... Pablo, ¿qué dice? Que el camino por el desierto fue imagen. Y dice que el agua que tenían era Cristo, la roca que les daba el agua era Cristo. Es una interpretación tipológica. Entonces, la tierra prometida es imagen del cielo, el desierto es el paso por la vida, Egipto es el pecado. Bueno, son imágenes, ¿está? Y después otro es tripartito, hablan de sombra, de imagen y de verdad. Los que saben filosofía van a ver porque detrás de esto está toda la filosofía neoplatónica, el mito de las cavernas, que nosotros vemos la sombra, hay todo un tema, bueno, no me quiero meter, pero los neoplatónicos son del siglo I, II, y bueno, toda esta visión está muy metida ahí. Entonces hablaban de imagen, realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, Jerusalén sería la sombra, la imagen es la iglesia y la verdad o la realidad es el cielo, la nueva Jerusalén. Ahí tenés los tres niveles. Jerusalén es la sombra, la ciudad histórica, es imagen de la iglesia como nueva Jerusalén, lugar donde Dios está presente, pero a su vez la iglesia es, digamos, ícono, imagen de la definitivo que será la Jerusalén celestial del Apocalipsis, que es el cielo. ¿Ves? Está lo tripartito y otros los dos. Bien. Dice Dei Verbum que esto está muy bueno, tiene valores y tiene límites. Dice que el Antiguo Testamento tiene valores y tiene límites. Entonces hay que reconocer el Antiguo Testamento en cuanto a palabra de Dios un valor permanente, o sea, sigue vigente, pero no tiene un carácter absoluto, ahí sería el fundamentalismo. Y aunque tiene límites, no carece de valor, ¿está? O sea, tiene un valor permanente, pero no absoluto. Y aunque tiene límites, no por eso deja de tener valor. O sea, no es perfecto, pero ¿cuáles son los valores? Y esto dice el Dei Verbum, los pueden buscar ahí. Muestran a todos un conocimiento de Dios y del hombre, es verdad. O sea, es interesante cuando hay mucha psicología, cuando uno lee el Antiguo Testamento, ver un gran conocimiento de Dios y del hombre. Por ejemplo, Abraham. Abraham es un genio. ¿Qué hizo Abraham? Vendió a la esposa, la cobró y no la entregó. Es un genio. Ya parezco Moldaski, pero es verdad. Y lo hizo 2 veces. La descosió. Bueno, pero hay conocimiento. Chiste. Sí. Muestra a todos un conocimiento de Dios y del hombre. El modo de obrar de Dios, justo y misericordioso con el hombre. La pedagogía divina. Interesante porque leyendo la Escritura vemos cómo Dios obra. Entonces Dios se enoja, amenaza, pero después perdona. Hay mucho, o sea, podemos realmente aprender cómo fue Dios obrando con el pueblo en la historia. Expresan un vivo sentido de Dios, contienen enseñanzas sublimes sobre Dios y tesoros de oración, los salmos. Y esconden el misterio de nuestra salvación. 1, 2, 3, 4, 5. Estos 5 son los que pone Dei Verbum, ¿ves? Que son valores. Tiene valores, hay conocimiento de Dios y del hombre, modo de obrar de Dios, su pedagogía con los hombres, tiene sentido de Dios, son religiosos, son muy trascendentes, tienen enseñanzas sublimes sobre Dios y tesoros de oración, y esconden el misterio de nuestra salvación. Me acuerdo que en Roma un compañero mío quiso comprar
la Biblia se llama Stuttgartiense, porque es el Antiguo Testamento en hebreo. Y se fue a una librería judía, desubicado, y dice, ¿tiene un Antiguo Testamento? Casi lo mata, ¿viste? Y le buscó Levítico 18, y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es antiguo para usted, le pegó un... Bueno, entonces no. Todavía tienen. Y después está el misterio de la salvación ahí, anunciado, profetizado, ¿no? Por eso dice, los cristianos deben recibirlos con devoción. Los límites que tienen están dados, dice, hay que recibirlo con devoción. Los límites están dados, dice, por la condición de los hombres antes de la salvación de Cristo. A ver, ¿por qué me choca al Antiguo Testamento? Porque yo ya conozco el Nuevo. Entonces, ojo por ojo, diente por diente, la vendetta. No, pero bueno, Jesús dice amar al enemigo, por eso. Pero esto es lo imperfecto, esto es lo perfecto. Entonces hay un límite que Dios se fue revelando en la medida que el pueblo lo iba comprendiendo. Por ejemplo, la ley del talión, que esto viene por una ley romana, pero otra cosa, pero ¿por qué? Ponía límite a la venganza. No sé si entienden. En aquella época, bueno, si te dio una piña en un ojo, dale una piña en el ojo, pero aquello te daba una piña en un ojo y le cortaba la cabeza. Entonces, bueno, si te pegó un ojo, dale un ojo. Te sacó un diente, sacale un diente, no le saqué toda la dentadura. Bueno, no se puede, Insisto, cuando uno lo ve históricamente no se asusta tanto del Antiguo Testamento, pero por eso, pero hay que entenderlo en ese momento. Entonces, en ese momento, semisalvaje, decir ámense unos a otros, ¿viste? Pedro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7, y Pedro dijo, me luzco, soy súper generoso, ¿viste? No, 70 veces 7, está loco. Fíjate que, bueno, a veces por eso estamos viendo desde el Nuevo, pero el Antiguo tiene ese límite, se llama limitación cognitiva, porque es del momento histórico en que Dios se reveló. Y después contiene elementos imperfectos y pasajeros. Que el concilio se haya animado a decir esto, fabuloso. Porque ¿cómo va a tener una imperfección? Sí, tiene y un montón. Tiene un montón. Tiene elementos imperfectos y pasajeros. Hay muchas cosas que no van más, otras que siguen, y ahí está el discernimiento, que es lo que continúa, ¿no? Este documento, lo iba a poner ahí, pero era muy largo. Este documento es larguito, gordito, pero el pueblo judío y su Sagrada Escritura en la Biblia cristiana termina diciendo, bueno, ¿cómo se ve? Y dice 3 elementos. Dice continuidad, ruptura y plenitud. Hay cosas que continúan, los 10 mandamientos están vigentes. Pero hay cosas del Antiguo Testamento, si uno pecó se va a confesar, no va a matar una vaca y va a sacrificar. Ya esos sacrificios no van más. Es una lástima porque al cura le llevaban parte del asadito, pero bueno. Y era la mejor parte que había que llevarle. Bueno, paciencia. Me conformo con los canelones de lina. Después, claro, pero otras cosas. Y otras cosas son plenitud. Lo que estaba acá se lleva a plenitud. En el Sermón del Monte, habéis oído que se dijo, no matarás. Bueno, yo le digo, ni siquiera insultes, amar, ¿no? Que el Evangelio lleva a plenitud las cosas. Entonces hay cosas que continúan, hay cosas que se rompen, que no van más, y hay cosas que están en plenitud. Esa es la relación antiguo-nuevo. Pero bueno, hay que discernir cada cosa, ¿no? Y por último, así nos vamos, la unidad entre ambos testamentos. Ahí el concilio cita una frase de San Agustín, que era un genio con el latín, era su idioma, y él dice que el Nuevo Testamento está latet, dice que está latente en el Antiguo, y el Antiguo está patet, está manifiesto, patente en el Nuevo, ¿no? Por eso dice, el primero contiene o prefigura el segundo, y por ello hay que entenderlo en la totalidad, ¿no? Hay 2 momentos, una alianza antigua y una alianza nueva. Entonces, el Antiguo Testamento tiene una plenitud de sentido del Nuevo, y el Nuevo es iluminado y explicado por el Antiguo. Por eso la Biblia los pone juntos. Nuestra Biblia no es el Nuevo Testamento.
Nuestra Biblia es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pasa que el Nuevo interpreta, planifica, purifica el Antiguo. Pero los dos son nuestra Biblia. No es que el Antiguo de los judíos y el nuestro es nuestro, el Nuevo es nuestro. No, los dos. La nueva alianza no se entiende sin la antigua. Es una renovación, purificación, espiritualización de la antigua. Pero no se entiende sin la antigua. Por eso hay que leerlo juntos. Después de la Dei Verbum, esto es lo que decía, el Papa Juan Pablo II dijo, cuando habla del diálogo con los judíos, ¿no? Pero bueno, hay un texto que dice que es cortarle las piernas. La primera herejía de la historia, Marción, ¿qué hizo? Cortó todo lo que hablaba a favor de los judíos en el Nuevo Testamento. Entonces se quedó con Pablo y Lucas, que son los que más chocan con los judíos, y los otros los sacó. El canon marcionita. O sea, la primera herejía de la historia fue negar el Antiguo Testamento, dice Juan Pablo II. Siglos de prejuicio y de oposición recíproca han excavado un foso profundo que la Iglesia se esfuerza ahora en colmar, impulsada en esta dirección por la toma de posición del Vaticano II. Dice, los nuevos leccionarios litúrgicos han dado mayor espacio a los textos del Antiguo y el Catecismo de la Iglesia se ha preocupado de abrevarse continuamente en el tesoro de la Escritura, ¿no? Ahí dice este discurso que es como cortarle las piernas, una frase maradoniana, pero bueno, dice que es cortarle la raíz, el tronco al Nuevo Testamento. Pablo dice que el Nuevo Testamento florece como un injerto en el olivo viejo. La figura que pone en Romanos 11, o sea que en el fondo es eso, yo corto el Antiguo Testamento, daño el Nuevo. La primera herejía es justamente haber dañado eso, ¿no? Y este es el documento que salió después, pero bueno, se llama El Pueblo Judío y su Sagrada Escritura, que explica eso, pero lo dejo acá porque no me pasé 5 minutos. Así que bueno, José María, ¿había algo más? Bueno.